Algo que he descubierto a lo largo de mi vida en el Señor es que no todos confiamos en Dios. Amén. Me podrás ver con ojos muy alegres y me dirás: no, pastor, claro que no, yo confío en Dios. ¿Sabías? Pedro no confió en Dios, dudó. Judas no confió que Jesús era el Hijo de Dios, le robó. Y pudiéramos ver muchas acciones que los discípulos hicieron, aún algunos reyes, que podemos afirmar que no confiaban en Dios, porque cuando tú confías en una persona, no hablemos de Dios, en una persona no le robas. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú confías en alguien, lo escuchas, lo atiendes, de cierta manera te acoplas a él. Y hoy mi deseo es enseñarte a aprender a confiar en Dios. Así le he puesto este tema: aprendiendo a confiar en Dios. Me voy a ir un poco despacito, hay mucha información que te quiero dar, pero mi deseo es que todos seamos renovados a través del Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que tenemos que ajustarnos totalmente a Dios. Dios no se ajusta a mí, sino que yo me ajusto a Él. Pero a veces pensamos que hay una o dos cosas que son las que están mal en nuestra vida, que solamente esa una o esas dos son las que tengo que ajustar. Pero si nosotros caminamos en eso, nunca vamos a visualizar todo lo que debemos ajustar. Quiero recordarte que la Escritura me enseña que el Padre reunió todas las cosas en Jesucristo. Y Jesucristo nos fue entregado. Todas las cosas las tenemos, pero no las disfrutamos porque no hemos aprendido a confiar en Dios. La Escritura me enseña que para que podamos nosotros disfrutar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida y como consecuencia nosotros seamos la alabanza de su gloria, hoy tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y poder comprender en qué momento, en dónde, en qué lugar se trabó, dónde dejé de confiar en Dios, en dónde me quedé atorado. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6, nos muestra algo importante: nuestra posición en Cristo. Y la Escritura dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Diga conmigo: me hizo sentar. Mira, voy a hacer una pausa. Cuando yo te pido que repitas algo, no es porque me guste escuchar el eco o el coro de los querubines. No. Es porque hay ciertas palabras que deseo que se te guarden. Así que diga conmigo: me hizo sentar. ¿Ok? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo la Escritura. Te lo voy a decir en mi lenguaje. Nos está hablando de la experiencia continua que un hijo de Dios tiene que tener en Cristo. Nos está hablando que la vida espiritual de cada uno de nosotros debe reposar, debe descansar en Cristo. Ahora esta es una pequeña serie que te voy a estar enseñando en los próximos domingos. Hoy te voy a hablar de la posición, pero también en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1, nos enseña la relación que tenemos que tener con el mundo. Y la Escritura dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estamos juntos hasta aquí. Es decir, aquí nos está exhortando el apóstol Pablo para tener una conducta de acuerdo, digna, que revele, que refleje a aquel que nos salvó. Pero también en Efesios capítulo 6, verso 11 nos enseña otra cosa: el conflicto que hay entre los hijos de Dios y Satanás.
En la Escritura nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate lo que dice la Escritura. Nos está dando la luz de dos cosas: de la actitud que tú y yo tenemos que tener en contra de Satanás, pero también nos está expresando una vida de continua victoria. Pero quiero que ahora lo veamos desde otro punto. Vamos a ver la fotografía de otro lado. El hombre muestra tres actitudes. Muestra una actitud hacia Dios. Efesios capítulo 2, lo que empezamos a leer. Esa nos muestra la posición que tenemos. Luego, Efesios 4 nos muestra la actitud que tenemos que tener con el hombre en nuestra vida diaria. Pero Efesios 6 nos muestra la actitud que tenemos que tener en contra de Satanás, es decir, la manera en que combatimos a Satanás. Yo quiero hacer una historia o una breve pausa en nuestra posición en Cristo, y para esto necesito que se quede bien grabado en tu corazón dónde estás tú, ¿ok? Acompáñame a Efesios capítulo 1 verso 20 al 23, y dice la Escritura: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha, el Padre sentó a Jesús. Diga conmigo: el Padre sentó a Jesús. Okay. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora acompáñame ahí adelantito, Efesios 2 del 6 al 8. Diga conmigo: el Señor sentó a Jesucristo. Ahora quiero que veas cuál es tu posición. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La vida de todo hombre y toda mujer cristiana no comienza caminando. Vuelvo a repetir: la vida de todo hombre espiritual y mujer espiritual no comienza caminando, comienza sentado. Pastor, ¿a qué se refiere? Te voy a explicar, porque de este principio depende tu vida en el Señor. Toda vida cristiana, para que tú y yo podamos vivir en victoria, el Padre hizo algo con Cristo, y en Hebreos capítulo 1 nos enseña, verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero que nos demos cuenta: nuestra vida cristiana inicia sentado, no inicia trabajando. Por medio de la fe, tú y yo tenemos que comprender que todo lo que hagamos en el Señor inicia sentado. No me vas a decir: bueno, pastor, me quedo aquí sentado. No, espiritualmente tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Y quiero explayarme en este punto, pero hay algo importante. En este mundo hay muchas enseñanzas, las cuales continuamente nos dicen: si tú no haces algo, nunca alcanzarás tu objetivo.
Por ahí en el gimnasio, cuando yo iba hace mucho, decía, si no duele, no sirve. ¿Estás de acuerdo? Pero en las cosas en Cristo son al revés. Primero me siento y luego hago. ¿Ok? La vida de fe de todo cristiano es extraña. ¿Por qué? Porque todo actúa al revés. Fíjate, si naturalmente tú vas y das algo, ¿qué pasa? Te quedas sin lo que diste. Pero si en fe vas y das algo, lo recibes multiplicado. En el lenguaje de Dios es lo mismo. Tú no te ganas la posición, tú no te ganas la bendición. La posición y la bendición ya te la dio el Señor. Es decir, aquí hay un secreto. Si tú te esfuerzas por lograr algo, nunca lo vas a obtener. Si estás esforzándote porque tu negocio crezca, porque algo suba, X, no lo vas a obtener. Si afligimos nuestra alma para obtener algún beneficio, lo vas a perder todo. Abre tus oídos. La vida de un hombre y de una mujer de Dios no inician con el mucho hacer, inician con una palabra que es consumado es. Es decir, tenemos que estar parados en la obra completa que Jesucristo ya hizo. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, quiero que lo veamos ahora desde la perspectiva que la vida de todas las personas no empiezan con el mucho hacer, sino con un consumado es. En la escritura en Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que te des cuenta, desde este momento, en el momento en el que el Padre sentó al Hijo al lado de Él, desde ahí te está invitando a ti a que nos sentemos con Él. Todavía no nacías cuando el Señor te invitó. Te está invitando a que te sientes con Él y disfrutes todo lo que el Padre ya te dio. Es decir, no te está mandando a que hagas algo, a que merezcas algo. Te está mandando a que solo confíes en lo que Él ya dijo. Solo te está diciendo: créeme en lo que te estoy pidiendo. Pero hay un gran problema. Estamos tan acostumbrados a hacer muchas cosas que no creemos en lo que dice la palabra. Quiero recordarte algo. Todas las cosas que hemos recibido hasta aquí ha sido por pura gracia, por regalo no merecido, porque el Señor ha sido fiel en medio de nosotros. Es decir, a causa de tu fe, esa acción que ejerciste en creer en Dios te hizo a ti un gran recipiente para recibir la bendición. Recuerda lo que dice la Escritura, que sin fe nadie puede agradar a Dios. Es decir, que la pequeña confianza, la pequeña fe que tuviste al creer en Jesucristo te hace a ti un recipiente gigante de bendición. Y quiero que veamos esto. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, tú no hiciste nada. ¿O sí? Ni siquiera, es más, éramos totalmente contrarios a Él, sus enemigos, profanos, paganos. El Señor lo hizo todo. Tú realmente no hiciste nada. Lo que te tocó hacer a ti es creer. Alguien vino y te predicó y creíste, y en ese momento Jesús te hizo salvo. Es decir, que tu vida cristiana inició dependiendo de Él, inició en el consumado es, inició toda la obra perfecta que hizo Dios y te la entregó en las manos. No inició con tus muchas obras. La pregunta es: ¿por qué hoy estás haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer? ¿Hay alguno aquí? La vida cristiana, mis amados, de principio a fin, habla de descansar,
de confiar, de creer en la obra completa que Jesucristo hizo en la cruz. Es decir, tú y yo tenemos que aprender a depender absolutamente de Dios. En pocas palabras, tú y yo no podremos recibir nada de Dios si no vivimos este principio. Confiar, creer, sentarme. Quiero que sepas algo. La palabra dependencia, la palabra descanso, la Biblia nos la está mostrando como sentarse. El Padre sentó y el Padre nos sentó. Y quiero que pienses en lo siguiente. Cuando tú y yo estamos caminando o parados, todo el peso de nuestro cuerpo descansa en nuestras piernas y en nuestra espalda. Y por eso cuando tú estás muy cansado y llegas a sentarte a algún lugar, ese peso ahora no reposa ni en tu espalda ni en tus piernas, sino en donde tú estás deteniéndote. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la carga ya no va a estar en tu músculo, la carga ahora está en algo externo, algo fuera de ti. Al igual en la vida cristiana, en las cosas espirituales, si tú y yo nos sentamos en Cristo, todo peso, toda carga, toda frustración, todo problema, todo conflicto va a descansar en el Señor. Pero el punto es de que una de dos: o no quieres aprender a llevar las cargas al Señor, o te gusta cansarte. No hay de otra. Y quiero mostrártelo con Adán. De acuerdo a la Escritura, en el libro de Génesis nos dice que del primero al sexto día el Señor creó todas las cosas y en el séptimo día descansó. La Escritura me enseña que el día 6 creó Dios a Adán. Pero si somos entendidos, el día 7, que era el día del descanso de Dios después de toda la obra, era el primer día de Adán. ¿Te estás conectando? Es decir, que a Adán lo que le tocó fue simplemente disfrutar de la existencia de la bendición de Dios. No hizo nada. ¿Estás conmigo? Es decir, míralo, el Señor había preparado una obra consumada, llamémosle así, una obra espectacular, grande, animales, mares, todo. Y le dijo a Adán: siéntate. Ojo, las cosas son al revés. Dios trabajó primero y luego descansó. Pero Adán empezó descansando y luego trabajó. ¿Hay alguno aquí? Son pequeños detalles de la palabra. Pero ahora observa algo. Al momento de que el Padre le entrega todas las cosas a Adán, ahora Adán la embarró. ¿Cuántos la han embarrado aquí? No me diga nadie, no me diga. Le embarró. Y la posición que él tenía en el Padre, ahora la disminuyó a pecado. Es decir, el consumado es del Padre, llamémosle así, toda su obra hecha, Adán la redujo a pecado. Y entonces ahí vino Jesucristo a recuperar la posición para tomarte a ti y ahora sentarte juntamente con Él. Ahora siendo salvo, sentándote juntamente con Él para que disfrutes la obra consumada que Jesús ahora hizo en la cruz. Mira los dos consumados, llamémosle así. El consumado del Padre lo redujo a Adán a pecado. Pierde la posición. Viene el rescate por el hombre. Viene Jesús, hace la obra extraordinaria y Él declara en la Biblia: consumado es, hecho está. Y te lo entrega a ti toda la obra de bendición, toda la obra de vida, todo lo que necesitarías, todo lo que buscarías, ya te lo entregó. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Y a ti te las ha dado en herencia. Por eso la Escritura nos enseña que el apóstol Pablo ora, diciendo que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que comprendamos toda la obra que ya ha sido hecha por Dios.
Es decir, que nuestra posición en el Señor debe constar de dos cosas: de disfrutar y descansar en Él. Y la mejor manera de ejemplificar esto de sentarnos está en el libro de Lucas capítulo 14 verso 17. Es la mejor manera en la que nos ejemplifica esto la Escritura. Y la palabra dice, Lucas capítulo 14 verso 17: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Quiero que veas esto. El Señor está diciendo: ya todo está hecho. Todo lo que necesitarías está hecho. Entonces la pregunta es: tú que te afanas por el dinero, ¿sirve de algo que te afanes por el dinero? Tú que te afanas por hacer algo en tu trabajo, ¿sirve de algo que te afanas? Si en nuestro entendimiento dijéramos: yo soy más entendido y más inteligente que Dios, ¿crees que pudieras superar la bendición que Dios ya te preparó? Entonces la pregunta es: ¿por qué no confiamos? Vamos un poquito más adelante. Toda la obra del hombre, tanto espiritual como natural, inicia en un consumado es. Es como si tú fueras un empleo y de repente tú estás pensando: bueno, me van a pedir computadora, me van a pedir un uniforme, aún me van a pedir dinero para que pueda comprar algo. El Señor te está diciendo: yo ya tengo todo para ti, ni siquiera tienes mucho que esforzarte. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, mis hermanos, en todas las etapas de los hijos de Dios se tiene que seguir este principio, porque en muchos de nosotros hay un pensamiento más o menos así: ¿cómo puedo yo recibir el poder del Espíritu Santo para el servicio a Dios? Pero también, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios me bautice en el Espíritu Santo? Hay otros que piensan: ¿tendré que afligir mi alma para merecer bendición? Y quiero que te des cuenta de esto. Realmente no tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Y quiero que vayas hacia tu pasado. ¿Tú hiciste algo para merecer el perdón? ¿No? ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús lo hizo todo. Dios el Padre envía a Jesús a morir por nosotros, y por medio de su sangre tú tienes acceso al perdón de pecados, tienes acceso al perdón para todas las personas, al igual al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura, ha venido a esta tierra a exaltar a Jesús en virtud de todo lo que Él ha hecho. Es decir, que por pura gracia, por puro regalo, no de ti, no por quien tú eres, no por lo que haces, no por lo que vas a hacer, tú puedes recibir al Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. No necesitas esforzarte, porque todas las cosas ya las hizo el Señor. Vamos bien. Al igual, aquellos que nunca han sentido el Espíritu Santo, que nunca han sido bautizados en el Espíritu Santo, lo único que tienen que hacer es sentarse en Cristo y comenzar a exaltarlo, porque cuando tú comienzas a exaltarlo, comienzas a creer, y es ahí donde viene el sello del Espíritu Santo. Amén. De acuerdo a la Escritura, tú y yo estamos unidos a Jesús, pero no por lo que hayamos hecho, no por nuestro esfuerzo, sino porque de acuerdo a la palabra, Él nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. No habías nacido. Dice la Escritura que Él te miró, que tu embrión vieron sus ojos, y en ese momento Él te acercó. Estamos juntos. No tenemos que hacer mucho esfuerzo por estar cerca de Dios, solamente saber que nuestra vida en Cristo inicia en un consumado es. Si tú pones tu mirada
en esas dos palabras, consumado es, ahí sabrás que la confianza inicia primero en Cristo y luego en mí. ¿Estás conmigo? Este principio, mis amados, funciona en todo. Por ejemplo, hay algunos que se preguntan, ¿cómo podré ser libre del pecado? ¿Cómo podré ser libre de las drogas? ¿Cómo podré ser libre de esta vieja naturaleza? ¿Cómo puedo crucificar al viejo hombre? O también otra pregunta, ¿cómo alcanzaré santidad? Muy sencillo, el secreto no está en hacer algo. El secreto está en descansar en la obra ya terminada de Jesucristo. Entonces, si me dices amén y lo estás entendiendo, ¿por qué no lo llevas a la práctica? Estamos juntos. Tenemos que aprenderlo y practicarlo. De acuerdo a la Escritura, todos nosotros hemos muerto al pecado cuando tú y yo fuimos bautizados. Cuando fuimos sepultados bajo las aguas, dice la Escritura que nos levantamos en un nuevo nacimiento. Así que si tú nunca has sido bautizado en el Señor Jesucristo, no en la Iglesia Católica, en el Señor Jesucristo, yo te recomiendo que te bautices. ¿Por qué? Porque tienes que morir al pecado. Amén. Quiero que veamos otra cosa. Todas nuestras necesidades, tanto espirituales como naturales, de acuerdo a la Biblia, ya nos fueron hechas. Todo fue consumado en Cristo. Es más, la misma Biblia nos enseña que el Padre nos ve ahorita juntamente sentados con Cristo. No te está viendo sentado en esta silla, no te está viendo al lado de la persona que tienes ahí, te está viendo juntamente con Cristo sentado. Pero ahora a ti te toca creerlo. Cuando tú haces guerra espiritual sentado juntamente con Cristo, ¿crees que algún demonio te va a querer hacer algo? Pero ¿sabes por qué a veces te agarran a chicotazos los demonios? Porque no crees. Estás físicamente, pero no crees que estás ahí. Estás como la mente de Homero Simpson, aquí presente pero pensando en otra cosa. Y quiero que veas un ejemplo hacia dónde te quiero llevar. Quizás esto te suena un poco difícil, pero esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. En Juan capítulo 3, verso 3 dice la Escritura: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Quiero que veas, le está diciendo Jesús a Nicodemo, y Nicodemo no era nada tonto, era un hombre muy entendido. Y cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, él dijo, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre, siendo ya un hombre grande? Y aquí viene la realidad. Le está diciendo aquel que no nace de nuevo. Y eso para ti, para mí, sería muy poco probable que un niño después de nacer regrese al vientre de la madre. Pero es ahí lo que justamente muchos de los que estamos aquí hemos vivido, y es el nuevo nacimiento. Pero ojo, el nuevo nacimiento inició en el consumado es de la muerte de Jesucristo. Quiero ponerte otro ejemplo. Imagínate que aquí yo tengo una revista y toda tu quincena. Hay uno que otro dice, no. Y yo meto dentro de las hojas de la revista toda tu quincena. Todo. Y yo la prendo la revista. Hay uno que otro dice, reprendo al pastor, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a la revista y a los billetes? Ambos se van a hacer cenizas. Lo que le pasa a la revista, le pasa a los billetes. Lo que le pasa a los billetes, le pasa a la revista. Es decir, que esa historia de Dios se vuelve una. Del mismo modo, Dios nos ha colocado en Cristo, de que lo mismo que le sucede a Jesús, me sucede a mí. Todo lo que experimenta Jesús, lo experimento yo. En Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Es decir, fuimos destruidos cuando Cristo
fue traspasado. Nadie se alegra. Yo sí me alegré cuando el Señor me lo enseñó. Algo importante, nuestra liberación, nuestra libertad del pecado, nuestra libertad de todo tipo de mal, no va a venir por lo que puedas hacer, o porque pongas muchos changuitos, o porque según tú ores con mucha fe y lo único que haces es cerrar los puños fuertemente. Señor, oro muy fuerte para ti. No, eso no sirve. No sirve, ni te va a servir. Tampoco va a servir lo que Dios va a hacer. Sirve lo que Dios ya hizo en ese consumado es. Es decir, que tenemos que comprender esto, porque si lo comienzas a vivir, habrás tomado, habrás logrado y habrás practicado el secreto de la vida en Cristo. Amén. Es decir, mis hermanos, si nosotros queremos llevar a la práctica y queremos ver qué tanto estamos haciendo esta vida, qué tanto estamos viviendo en Cristo, te voy a poner ahora un ejemplo. Imagínate que estás en una reunión con muchas personas y que delante de ti comienzan a decir algo no muy lindo de ti. ¿Cómo reaccionas? Alguno que otro ya se reprobó con lo primero, ¿verdad? Pero digamos que de repente comprimes los labios, muerdes la lengua, trabas la saliva, tomas las cosas y bueno, haces un gran esfuerzo por contenerte. Y sí, realmente conseguiste disimular, pudiste conservar la compostura. Es más, hasta tú has pensado, logré la victoria. Pero te digo la verdad, el enfado perdura. Lo único que hiciste fue disimular. No pasaste la prueba. Simplemente disimulaste. Hay muchas ocasiones que ni siquiera logramos eso. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos han enseñado a hacer. Si te pegan, ¿qué te enseñan las personas? Responde. Si te dicen algo malo, es decir, tú y yo tenemos que romper eso. Tenemos que aprender a iniciar todas las cosas desde un consumado es, sentados en Cristo, porque si tú comienzas a reaccionar a hacer cosas, automáticamente vas directo al camino de la derrota. Y para que tú y yo seamos libres del pecado, por ejemplo, primeramente tenemos que reposar, confiar, tener la certeza que nosotros delante de Dios no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús ya llevó el pecado. Pero el problema es que no lo hemos practicado. Es necesario que tú comprendas que tú eres una criatura libre a causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y te voy a poner dos ejemplos. Anhelo taladre en tu corazón. Un día un hombre se acerca a un pastor y comienza a decirle: ¿sabe qué? Tuve que salir por trabajo durante 3 años y en ese periodo pues mi esposa me fue infiel. Y cuando me di cuenta había perdido a mi esposa, a mis 2 hijos y a mi mejor amigo. Y me he dado cuenta que durante estos últimos años he estado lleno de rencor, lleno de odio. Reconozco que soy un hombre cristiano y que la tengo que perdonar y también tengo que perdonar a mi amigo. Pero ¿sabe algo? No puedo. Y el pastor le dijo: ¿y luego? Y el hombre seguía abundando: me duele lo que me están haciendo, pero por más de que me he esforzado, no logro perdonarlos. ¿Qué puedo hacer? Y el pastor le dijo: abre tus oídos. Nada. Nada. Y el hombre sorprendido le dijo: entonces que los voy a tener que seguir odiando. Y le dijo: no, tienes que aprender. En el momento que Cristo murió en la cruz, tu cuerpo fue crucificado con Él. Tu pecado fue traspasado ahí. El pecado de ellos fue traspasado ahí. La vida de ellos fue traspasado ahí.
Es decir, que el viejo hombre es el que no puede perdonar. El nuevo hombre ya perdonó. ¿Cuál eres tú? Yo te pregunto, ¿cuál eres tú? Pero la historia abunda. No lo puedo perdonar aún así. Y el pastor le dijo, no te preocupes, ahora te va a tocar decirle, Señor, yo no puedo perdonar, pero confío en tu obra, confío en lo que has hecho por mí, confío que me has quitado del camino de pecado y destrucción, y yo te pido que tú lo hagas en mí. ¿Y qué fue lo que sucedió? El hombre no podía comprender que él no tenía que hacer nada, y regresa con el pastor y le dice, no puedo, o sea, me dice que no haga nada y no puedo no hacer nada. Y el pastor le dijo, cuando usted deje de hacer algo, entonces Dios comenzará a hacer la obra. Te voy a dar otro ejemplo. No sé si a ti te ha tocado rescatar a alguna persona que esté en peligro de ahogarse. Nada más hay dos opciones. La primera es darle un golpazo y dejar inconsciente a la persona que se ahoga para poderlo sacar, o dejar que se canse, que grite y que agote todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a la persona, el otro bien asustado te va a agarrar y ambos se van a ir al fondo del mar. Es lo mismo que Dios quiere contigo. Va a esperar hasta que comprendas este mensaje y agotes completamente tus fuerzas para intervenir. Es decir, tan pronto tú dejes de hacer, Él hará todo lo necesario por bendecirte. Dios está esperando quizás que caigas en desesperación y comience Él a hacer la obra. Yo te pregunto, ¿vas a llegar hasta allá? ¿O vas a determinar hoy empezar tu vida en el Señor en un consumado es? Y la mejor historia para ejemplificar esto es la vida del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, verso 32 dice la escritura: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Esto es extraordinario. El hijo pródigo, mis hermanos, como sabemos, fue y despilfarró toda la riqueza del padre que le había dado en herencia, pero él era el hijo menor y se había quedado el primogénito en casa. Y de acuerdo a la palabra, cuando ve el padre ver al hijo pródigo correr hacia él, el padre ve algo extraordinario, y espiritualmente ahí se ve la obra completa y perfecta de redención cuando se acerca el pecador al Padre. Y es la misma alegría que siente el Padre al ver a su hijo, la misma alegría que siente el Padre cuando uno de nosotros nos acercamos a Él y le decimos: consumado es, inicia tú. Es decir, mis hermanos, veamos esto. El gozo del hijo mayor, el que de acuerdo a la palabra trabajaba sin cesar, se esforzaba, fue destruido. ¿Por qué? Porque el hijo menor había causado gran gozo en el padre. ¿Por qué? Porque el hijo menor no hizo nada. El padre fue el que hizo todo para bendecirlo. Fíjate, el hermano mayor, de acuerdo a la escritura, él siempre quería que le reconocieran la obra, siempre quería la atención del padre. La escritura dice: yo siempre he trabajado para ti y nunca me has dado algo. Pero el hijo menor no pudo decir lo mismo. Él tan solo llegó dispuesto, ni siquiera a decir algo, él llegó dispuesto a recibir. Observa algo. Cuando regresa el hijo pródigo, el padre no le empezó a señalar: ¿en qué malgastaste las cosas? ¿Qué fue lo que compraste? No le preguntó nada. De hecho, a mí me asombra, porque le está dando el privilegio de volver a recuperar sus riquezas. Aquel que había despilfarrado todo. Es decir, mis hermanos, el padre aún se estaba gozando porque estaba viendo en un hijo que no podía hacer nada,
Se estaba gozando porque veía en el hijo un depósito, un candidato perfecto para mostrar su generosidad, su amor y su mayor galardón. En la escritura veo que cuando se acerca el hijo pródigo, le da anillo, le da calzado, le da vestido y le hace fiesta. Es decir, aquí hay algo detrás. Al padre le es muy penoso cuando tú estás buscando un esfuerzo y haciendo un esfuerzo para obtener algo de él. ¿Estás conmigo? Es decir, Dios lo que está esperando es que le demos su lugar. Que nosotros tenemos que comprender que Dios es un eterno dador, un eterno hacedor. Si pudiéramos hoy comprender cuán rico, cuán grande es el Señor, dejaríamos de esforzarnos por dar o por provocar algo. Y yo te hago dos preguntas. Si tú dejaras de esforzarte por agradar a Dios, ¿tu amor por Él cambiaría? No. Quizás lo amarías más. Pero también hay otra pregunta. Si en este momento tú dejaras todos tus afanes y todas tus preocupaciones en el Señor, ¿el resultado cómo crees que sería? ¿Mejoraría? Entonces, si no lo hemos hecho es porque está pasando algo. Claramente está pasando lo que le pasó al hijo mayor, que él quería ser reconocido, y si él quiere ser reconocido es porque estaba dispuesto a robarle la gloria al Padre. Estaba dispuesto a llevarse el crédito. Es decir, cuando tú y yo no estamos confiando totalmente en el Señor, quizás es porque en ti está el deseo de robarle la gloria a Dios. No se trata de mi esfuerzo, no se trata de cuánto hago, se trata de confiar en Dios. Se trata de que mi vida en Cristo inicia y permanece en un consumado es. Quiero que te des cuenta, en la parábola, tanto el mayor como el menor estando en la casa del Padre y el menor estando lejos, ninguno de los dos disfrutaron al Padre. Ninguno de los dos disfrutaron las bendiciones. El hijo mayor efectivamente, por posición, estaba en la casa del Padre, pero a causa de su orgullo, a causa de no soltarle el control a Dios, a causa de no permitir que Dios obrara en él, de abundar en él en buenas obras, nunca pudo disfrutar a Dios. Y para terminar esto, hay una pregunta: ¿qué es lo que tú tienes que aprender a hacer hoy? Yo creo que muchos hoy nos tenemos que arrepentir de no confiar en Dios, porque muchas veces le robamos su gloria. Porque ¿sabes por qué te afanas por obtener más? Porque no confías en que Dios te va a dar lo que necesitas. ¿Sabes por qué pasas momentos de gran enfermedad? Porque confías más en el médico que te puede sanar que en Dios que te puede bendecir. No estás confiando en Dios. Había un hombre llamado George Mueller y él tenía un orfanato de más de 2,000 niños y mantenía con un salario fijo a más de 111 personas y él no trabajaba y nadie le daba nada. Él solamente oraba y le decía a Dios: envíame lo que necesito. Y de acuerdo a lo que escriben, nunca faltó para darle alimento a esos 2,000 niños y esas 100 y tantas personas. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Él sabía cuán rico y cuán generoso era Dios. Pero entonces, ¿por qué tú estás atorado en tu dificultad? Y por un momento me gustaría que tú pensaras en ello y que oráramos juntos. Cierra tus ojos. Señor, hoy deseamos confiar en ti.